mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, el programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Hola, bienvenidos a un nuevo programa del Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Y hoy tenemos un programa interesante sobre vidas pasadas. Vamos a conocer ese gran misterio. Hay una frase que el otro día leía que dice, el universo no necesita ni tu permiso ni tu creencia para existir. Muchas veces nosotros estamos muy limitados por las ideas, por las creencias, por las tradiciones, sobre todo religiosas, incluso los dogmas científicos y los métodos científicos que no nos permiten conocer las leyes naturales. Dentro del misticismo se dice que existen unas leyes, digamos, divinas, las leyes naturales que rigen toda la creación y las leyes humanas que regulan la sociedad. Las leyes divinas la tienen relación con los 10 mandamientos y el papiro de Ani, que son las leyes egipcias, las 42 mandamientos egipcios. Las leyes naturales, en las que vamos a estudiar hoy, entre ellas la reencarnación, retorno y la recurrencia, regulan ciertos aspectos de la vida, de la naturaleza, y se propagan, digamos, se procesan, aunque yo no crea en ellas. Eso no tiene ningún interés lo que yo piense y yo crea. La naturaleza sigue funcionando. Es como considerar que la gravedad no existe y yo, aunque tire la lapicera, la lapicera se va a caer, crea o no. Entonces, junto con Leo, que hoy nos acompaña, vamos a estudiar lo que es esta ley de vidas pasadas que compone la reencarnación, el retorno y la recurrencia. ¿Cómo andás, Leo? ¿Qué tal, Maxi? Bienvenido al nuevo programa de El Ojo de Aurus. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos, ya hemos participado en otra oportunidad, así que vamos a tratar de colaborar, aunque sea cada tanto, con este propósito que nos hemos puesto, ¿no? Que básicamente no tenemos un interés en sí, sino que nuestro interés es dar a conocer este tipo de conocimientos y para que cada uno, digamos, comprenda, como decía Maxi, cuáles son esas leyes que nos rigen, cómo trabajan sobre nosotros, cómo nos influencian y cómo podemos hacer para aprovecharlas a nuestro favor. Sí, justamente, generalmente el hecho de no entender y conocer estas leyes, o sea, ignorarlas, de ahí surge el sufrimiento. El sufrimiento es la consecuencia directa de la ignorancia que tenemos ante eso y la negación total, porque encima hoy en día las creencias se han dogmatizado tanto que hoy al hablarse a una persona de meditación o de salidas astrales y encima dice no me hables de eso porque son cosas demoníacas, y esto es algo que me ha pasado en el entorno. Entonces las limitaciones mentales son el producto del sufrimiento que tenemos por no conocer las leyes naturales, ¿eh? Es como decir, bueno, no sé, negar que el corazón late o que uno respira. La naturaleza va a seguir funcionando y va a seguir respirando, aunque yo niegue esa realidad. Entonces hoy vamos a estudiar lo que es relacionado con las vidas pasadas, si existen, cómo se procesan. Y bueno, una de esas leyes que regula, porque la naturaleza tiene un mecanismo cósmico como una gran rueda, donde se procesa la conciencia, que es la rueda del samsara, conocida por las culturas antiguas. Y una de esas leyes que regula esa rueda, porque hay un montón de leyes que podemos estudiar, es la del retorno. ¿Y qué nos puede decir Leo sobre el retorno? Bueno, el retorno, justo me la dejó fácil, Maxi, porque es una ley que si nosotros observamos justamente la naturaleza y todo retorna. El sol sale, llega a un punto,
vuelve a otro punto, vuelve a salir, vuelve a ese mismo punto. Así se sucede con las estaciones, sucede con los ciclos lunares. Es digamos, es una ley que rige todo. El hecho de, por ejemplo... Sí, ya te vamos a pedir la plaquita más adelante para ir explicando. Estamos haciendo la introducción y Sí. después entramos en la rueda de Sansara. Entonces ese retorno rige todo vuelve a su punto de partida. A nosotros muchas veces tenemos un concepto del tiempo, de un tiempo lineal, y en realidad el tiempo es un concepto que nosotros inventamos, porque decimos el día tiene 24 horas, ¿y por qué no puede tener 20 o 50? En definitiva es un ciclo. Uno le da una unidad de medida, pero es un ciclo que se repite constantemente, que vuelve a su mismo punto constantemente. Sí, este concepto de decir que el tiempo es un invento es realidad, es científico. O sea, Tal el cual. tiempo no se puede medir. Ujú. Ni atómicamente con el reloj atómico se puede medir. Es un ciclo natural que nosotros lo hemos fraccionado en horas, como el calendario. Claro, El calendario claro, fue un invento, exactamente. también por ciclo que se basaba en la naturaleza, Tal cual. termina hoy en un papel en nuestra heladera. Sí, ahora se usa para planificar vacaciones. Claro, pero antes era un ciclo de la luna, bueno, de las cosechas. Exactamente, Entonces a eso voy, era el retorno de un proceso natural. Tal cual. El tiempo exactamente. de ciclos. Por ejemplo, las culturas mayas han hablado mucho del tema y ellos seguían un ciclo natural de 28 días. Cada mes tenía 28 días y eran 13 meses. Y ese ciclo es perfecto. En cambio, en nuestro calendario gregoriano, por ejemplo, en alguna ocasión ha explicado Maxi por ahí, hay 2 meses que es como que no coinciden ni siquiera el nombre, ¿no? Porque nombre. justamente fueron agregados. Sí, sí. Hubo una modificación ahí con todo ese calendario, entonces se adulteró aquello. Pero como bien decía Maxi, están las leyes de los hombres, uno puede querer tener como, digamos, intervenir de alguna manera en la vida de los demás, pero las leyes naturales nosotros no las podemos modificar. Están ahí y qué mejor que aprender cómo funcionan y adaptarnos a ellas en vez de querer cambiar cosas que no se pueden cambiar. Entonces el retorno nos afecta, digamos, así como la naturaleza tiene ese proceso, nosotros como personas, como individuos, como conciencias, también estamos sujetos al retorno. O sea que volvemos de alguna manera, todo retorna en nuestra vida. Exactamente. Se repite. Se repite en nuestra vida, y que bueno, ya vamos a ir entrando en tema, y en las siguientes vidas. Pero si lo vemos, por ejemplo, en nuestra vida, los ciclos también se repiten. De hecho, por ejemplo, este caso de los 28 días, en el caso de la mujer, es evidente que cada 28 días va pasando por distintas etapas, cada una con sus características, que se van repitiendo, que van retornando, que van volviendo. Y de hecho, si nosotros empezamos a verlo en otros aspectos, también eso va rigiendo. Es cuestión de, como hablamos en otra ocasión, de uno observar, no simplemente creer lo que nosotros estamos diciendo porque sí, sino cada uno tener ese discernimiento, cada uno ir observando y autoobservándose y viendo cómo todo retorna, cómo todo vuelve. Sí, por eso muchas veces nos quejamos y las situaciones vuelven. También. A través de la vida se repiten. Ujú. Y el retorno, como ley cósmica que regula la creación, regula el retorno de cuerpos, de vidas. Ujú. O sea que nosotros volvemos a nacer, que es muy diferente, que después lo vamos a explicar con la reencarnación. Hay una gran diferencia técnica y conscientiva. Entonces uno vuelve a nacer y se nos dan 108 vidas según el Collado del Buda, el budismo, 108 cuerpos, 108 oportunidades para encontrar el camino de la liberación. Exactamente, tal cual. De hecho, nosotros, por ejemplo, acá Maxi hace referencia en lo que es la cultura budista, y prácticamente en todas las grandes culturas se habla y se ha hablado de lo que es reencarnación como algo natural. Está en sus textos sagrados, se ha ido entregado ese conocimiento abiertamente, principalmente lo que es el cristianismo, con todas sus modificaciones, alteraciones, digamos, distintas cosas que se le han intervenido ahí, desplazó aquello, porque originalmente los primeros cristianos también hablaban de reencarnación. Sí. Entonces, nosotros volvemos, o sea, uno fallece y vuelve, y está sometido a ese ciclo, que es conocido como la rueda del Sansara. Por eso decía el Buda, nacimiento, sufrimiento y muerte. Y él quería salir del nacimiento, sufrimiento y muerte y buscó el camino de salida de ese ciclo, que es la rueda del Sansara, que es la rueda famosa que ven dentro de muchas películas y de cultura budista. Tal cual. ¿Y será que se puede salir?
Claro, y ese es el mensaje que los grandes iniciados, maestros, Jesús, Krishnamurti, y etcétera, entregaron para que uno rompa con esa cadena de ciclos y encuentre el camino de liberación. Ahora, el retorno nos obliga a venir en forma inconsciente. En la plaquita número 1, si querés poner, podemos describir algunos aspectos. Bueno, ahí vemos que la rueda de Sansara, vemos el collar de Ruda, que tiene 108 cuentas, que son las 108 vidas, que de ahí la deformación de este concepto del collar es el rosario. Tal cual. Las cuentas rosario. Y ahí viene las cuentas, los chicos están trabajando acá. Están trabajando afuera haciendo bastante ruido, así que bueno. Y que existen diferentes leyes que regulan la naturaleza física en este momento, que son más de 48 leyes básicamente, las cuales conocemos muy pocas, entre ellas retorno, la recurrencia, la reencarnación, la ley de afinidad vibratoria que muchos estudian, etcétera. Todo eso regula, estamos sometidos a ese ciclo de nacimiento, y muerte, y eso es conocido como retorno. Y ese retorno no es consciente. Claro, exactamente. Porque, por ejemplo, Maxi decía, nosotros retornamos en nuevos cuerpos. Pero ¿quién es el que retorna? O sea, ¿quién es? Porque uno, si retornó, es decir, tuvo una vida anterior, pero ¿por qué no nos acordamos? ¿Qué pasó ahí? ¿Y por qué están estos casos, algunos famosos, otros no tanto, pero que hay bastantes investigaciones al respecto, de personas que recuerdan lugares, que recuerdan a otras personas, que lo describen de una manera tan precisa que es imposible, incluso el caso de niños? Sí, hay un psiquiatra famoso, de psiquiatra infantil, de Ian Stevenson, que estudió más de 3.000 casos en el mundo durante 40 años en la Universidad de Virginia, Estados Unidos, y él documentó todo esto durante esos años, pero el conocimiento que él recaudó de esas experiencias vívidas de esos niños fue fascinante porque los comparó con historias clínicas de la persona fallecida, de la cual la persona que había reencarnado decía que había sido, el proceso de muerte, cómo murió, etcétera, y da coincidencia que la persona que nació con defectos físicos o daños en el tejido, en la piel, que eran idénticas a las lesiones que tenía la persona que había fallecido, por ejemplo, que le habían disparado en el tórax, que le habían disparado en la oreja, tenía una deformación de cráneo. Yo no quise traer las fotos, pero ahí están todas las fotos documentadas de estos casos clínicos. Entonces él fue comparando eso, y no solo eso, sino que la persona que dice haber reencarnado tiene recuerdos muy precisos, muy finos, de la convivencia de la familia, de lugares específicos, del lugar donde nació, donde murió. Entonces, la reencarnación es un proceso inconsciente que a veces la persona puede traer algunos recuerdos, porque la esencia reencarna, pero que después se pierden. Él pudo descubrir, a través de sus estudios, que a través de los 6, 7 años, cuando empieza la vida social, y uno se desconecta de uno mismo, básicamente, porque empieza a interactuar con los demás, se apagan esos recuerdos. Tal cual. Hay un proceso que comúnmente se nos da a todos, que cuando uno nace, en realidad nace consciente. Y uno dice, no, pero si un nene no sabe nada, no tendrá el razonamiento, la lógica, todos los conocimientos adquiridos externos, pero esa esencia, que es la parte más pura de la persona, está despierta, está activa, tiene un montón de capacidades que nosotros las tenemos latentes, pero lamentablemente están adormecidas. Entre ellas esta capacidad de recordar vidas pasadas, de ver, por ejemplo, seres que están en otros planos y nosotros con los ojos físicos no los podemos ver. Sí, gracias hoy a las cámaras hay videos impresionantes de niños jugando con personas invisibles, donde la persona invisible le mueve el elemento físico de la mano y se lo saca. Que es impresionante, pero bueno, existe, eso es una realidad. Nosotros percibimos menos del 5% con la vista, así que hay un mundo invisible que no vemos. Entonces la persona retornamos, quedamos sometidos a la ley del karma, por ejemplo, y vamos pagando las consecuencias de nuestras conductas anteriores, más las que vamos juntando en esta vida. Claro. Y bueno, todo va sucediendo en torno a ese retorno. Exactamente, porque, como bien decía Maxi, son varias leyes. Esas leyes no es que trabajan independientes, trabajan en conjunto.
digamos, una perfección, hay digamos, un hilo, una conexión entre ellas que nos llevan a este tipo de cosas. Por eso está tan relacionado con lo que es el karma. De hecho, cuando hablaba Maxi se me venía una frase que dice, el final es igual al principio más la experiencia del ciclo. Sí. Porque así como tenemos 108 existencias, da a conocer el Buda, en cada una de esas existencias uno pasa por una experiencia. Y ahí muchas veces se explica por qué, por ejemplo, una persona nace con una fobia a los aviones, al agua, al fuego. Psiquiatra, Ian Stevens, demostró eso clínicamente. Sí, porque sí, hay registros en el cuerpo. En el cuerpo, no solo eso, personas que se habían ahogado tenían una fobia terrible al agua. Sí, incluso sin la capacidad de que el agua les dé la ducha en la cara. O sea, no, ver el agua, tocar el agua, no pueden. Claro, que es algo irracional porque un niño no tiene miedo, nace sin miedo. Sí, se supone, de acuerdo a la psicología tradicional. Claro. Pero te trae recuerdos de esas vidas. Exactamente. Conscientes o inconscientes están procesándose. Claro, porque por ejemplo, esto de que dice Maxi, trae recuerdo inconsciente. Un caso de que se habla, por ejemplo, un niño prodigio que toca el piano, toca algún instrumento de una manera espectacular, tiene una capacidad de dibujar impresionante. Que es anormal. Es anormal, sale de lo... No se puede explicar. No es algo adquirido, digamos, en esta existencia, sino que ya le sale naturalmente, pero es algo anormal, como decía. Sí. Porque si bien hay características propias de uno puede tener un talento, igualmente necesita un desarrollo. Estos niños ya nacen como si hubiesen estudiado 7 años en un conservatorio con su respectiva práctica. Sí, cantan de una manera impresionante. También. Y bueno, se trae vidas pasadas. Esa persona era un cantante, era músico, falleció, retorna inmediatamente y tiene esa habilidad, y la habilidad la tiene. Entonces, tener un nene de 4 o 5 años haciendo cosas que son totalmente anormales y cada vez se ve más. Entonces son múltiples retornos de la misma esencia que repitió la misma escena de vida durante muchas vidas y adquirió esa habilidad. Exactamente. Eso sería un niño prodigio. Claro. Pero no es que esté consciente, sea una reencarnación de un maestro. Claro. Ahí vemos, por ahí lo explicamos muy para arriba, pero la rueda del samsara es esa rueda, es un mecanismo que vamos a ir estudiando a través de diferentes programas, donde la esencia del alma está sometida a girar, que es la que Buda trató de salir y buscó un camino que es la parte que señala arriba, una revolución de la conciencia. Exactamente, porque justamente, como bien decía Maxi, hay leyes y leyes, ¿no? Hay leyes superiores, leyes inferiores. Justamente lo que busca el Buda es salirse de esas leyes inferiores que rigen y que nos mantienen en este proceso donde sí se habla de un sufrimiento, y hay un sufrimiento, no es que lo estamos negando, pero ese sufrimiento tiene una razón de ser, y acá es nuestro punto de partida para nosotros conocer en dónde estamos y poder salirnos y liberarnos de aquello. Sí. Mira, me hiciste acordar un cuento que una persona fallece y va al más allá, lo ve un maestro. El maestro le pregunta al maestro: mi vida ha sido un desastre, mi mujer me engañó, mis amigos me estafaron, la empresa se fundió. Entonces, se ve que el argentino quiero, del cuento. Sí, muchas devaluaciones tuvo. Y bueno, entonces le pide volver inmediatamente a reencarnar, a retornar. Entonces el maestro le dice: bueno, ¿quieres recordar todo eso o olvidarlo? Entonces, no, lo quiero recordar obviamente para no volver a pasar por lo mismo. Claro. Entonces la esencia baja, retorna, encarna de nuevo, conoce a la mujer que la había engañado, no se junta con ella, pero empieza a despreciar a las mujeres, genera una paranoia hacia las mujeres, conoce a los amigos que lo habían engañado, se queda solo porque tiene miedo de tener amistades. Claro. Y cuando quiere encarar una empresa, un negocio, no lo hace porque siente miedo de ser estafado. Entonces su vida fue un desastre, otro sufrimiento, vuelve a morir, vuelve al más allá, le pregunta al maestro: ahora qué hago, porque tú me dijiste que me ibas a ir mejor con los recuerdos, pero no, ahora quiero volver, pero sin recuerdo. Y cuando vuelve sin recuerdo, la esencia reencarnada de nuevo, ¿qué pasa? Se vuelve a enamorar de la misma mujer, vuelve a tener los mismos amigos, y se vuelve a fundir con la misma empresa. Obviamente que viene desesperado cuando vuelve a morir al más allá. Dice: ya no quiero, o sea, ¿cuál es el camino? Le pregunta. ¿Cómo arreglo mi vida?
como arreglo la vida. Y le dice el maestro, lo que sucede es que el problema es que tu mirada está rota, porque la vida no está rota. O sea, la percepción que él tenía de las cosas estaba mal. Tal cual. La vida no se podía arreglar porque la vida no estaba rota. Entonces, nosotros tenemos un problema adentro, que la percepción que tenemos de la existencia es cerrada. Entonces, él decía al maestro que él sentía ser atacado todo el tiempo y se defendía de esa realidad y sufría. Entonces, Tal cual. y ese desequilibrio es lo que nosotros conocemos como el ego. Exactamente, porque como bien explicó Maxi ahí en el cuento, en el ejemplo, que nosotros volvamos a ver la misma situación y que la recordemos no es garantía de que tomemos conciencia, Claro. de que podamos producir un cambio a voluntad y hacer las cosas diferentes. Porque si fuese por meter la pata, nuestro problema no es meter la pata o chocar con una piedra, es no aprender de ese evento, porque el tema no está en evitar piedras, porque las piedras van a estar, Claro. sino en uno ver cómo camina uno. Esto que decía Maxi, siempre se mira como afuera, como si la vida estuviese rota o mal, o el problema fuese externo, y en realidad hay que ver adentro, ahí está la cuestión. Claro, y ese desequilibrio o el ego que tenemos nosotros, al que llamamos ego, genera lo que es la recurrencia, que es otra ley. La recurrencia es un proceso que se repite permanentemente en nuestra vida, que lo vemos en las familias, o sea, familias que parejas que se rompen, después la misma persona se vuelve a juntar con una pareja similar, incluso hay estudios que es físicamente similar, Sí, y vuelve a pasar lo mismo. Entonces, una recurrencia permanente en una vida. Pero nosotros tenemos recurrencias de existencias anteriores. tal cual, porque, o sea, si uno, por ejemplo, va produciendo ciertos cambios, las situaciones que van a presentarse van a ser diferentes, porque esta ley, y bueno, ya por ahí me estoy adelantando un poco, la recurrencia tiene una razón de ser. No es simplemente para castigarnos o para mantenernos como en la película esa del Día de la Marmota, que repite siempre lo mismo. ¿Cuál era digamos, qué es lo que tenía que hacer el personaje del Día de la Marmota para poder salir de ahí? Hacer las cosas diferentes, tomar conciencia y hacer un cambio. Pero bueno, justamente, si nosotros no tenemos la oportunidad de cambio y solamente se nos presenta la situación una vez, uno se equivoca por desconocimiento, por ignorancia. Ahora, si tenemos la oportunidad de cambio, ahí es donde viene la cuestión. Claro, pero la falta de conocimiento nos impide ver que eso se va a volver a repetir. Tal cual. Por ejemplo, cuando Uno uno... piensa que es algo nuevo, en realidad es lo mismo que... Pasan en la familia los fin de año, se juntan para las fiestas, Sí. discuten los familiares, vuelve el otro año, vuelven a juntarse, vuelven a discutir por lo mismo, hasta que en uno de esos procesos uno se enoja Sí. y mata al otro, como ha pasado. Sí. Entonces, la recurrencia se juntó con el karma Ujú. y con todo ese proceso, como decía Leo, todas esas leyes están unificadas, y esa persona desencarna, y por recurrencia, y por karma, y por retorno, se vuelven a encontrar en la vida siguiente, a la misma edad, en otra situación, y la situación se vuelve a generar. Y el que mató va a ser matado, Claro. por ley. Por ley. ¿Por qué? Porque cuando uno está del otro lado del mostrador, ahí comprende ciertas cosas que de otro modo no sería. Es como, por ejemplo, acá en Santa Clara le debe pasar mucho a los ciclistas, que claro, a veces el auto le pasa finito y el auto desconoce que el viento que produce cuando pasa lo puede desestabilizar. Cuando uno está del otro lado siendo ciclista y le pasa el auto a uno, hay uno donde dice, uy, che, ahí está bueno mantener cierta distancia. Pero ¿qué pasa? Es necesario que uno esté del otro lado. Sí, me contaba una docente un día, tenía un alumno insoportable, dice que hacía reír a todos, se burlaba. Entonces, esta es docente psicóloga. Entonces decide un día pararlo al frente. Vení, se sentó, lo paró al frente, ella fue y se sentó en el banco de él. Claro, pobre chico, quedó blanco. Sí. Quedó tan blanco que se empezaron a reír sus compañeros. Entonces él vivió la experiencia de lo que él generaba. Tal cual. ¿Qué pasó? Se tranquilizó, pidió disculpas, se dio cuenta del daño que estaba haciendo desde el otro lado. Sí. Tal Bueno, cual. así funciona la creación. El retorno funciona así.
Exactamente, y está muy bueno el ejemplo de Maxi de la maestra, pero normalmente, ¿qué hubiese pasado? Se lo reta, se lo llama a los padres, se hace, por ejemplo, una nota, un acta, se lo expulsa de la escuela. ¿Qué hizo la maestra acá? Lo puso del otro lado para que él vea. Perciba lo que él hace. Claro, y cuando uno ahí percibe las cosas en el punto de vista del otro, dice, che, no está bueno lo que hice. Y Claro. ahí uno elige hacer el cambio. No es que, por ejemplo, como el caso de los otros, que básicamente se generaba un trauma, que básicamente no, evito a las mujeres porque con todas las mujeres me engañan o me tratan mal Claro. o lo que sea. O sea, en vez de escapar de la situación, es decir, bueno, no, produzco un cambio porque ya comprendo cómo es estar del otro lado y que en sí esas recurrencias no es que vienen al azar, uno las crea. Sí, sí, Jung hablaba de sincronicidad, es lo mismo. Habrá una atracción que uno tiene, un imán, para traer ciertos problemas. Porque hay disparadores internos, que nosotros llamamos el ego, dentro del conocimiento gnóstico, que están asociados a ese evento. Cuando el ego se trabaja y se elimina, ese evento desaparece, porque no hay nada que lo asocie. O sea, un chismoso, ¿qué quiere? Va a tu casa a contar chisme. Claro. Uno le presta el oído. Si uno no le presta el oído, esa persona no va a ir a tu casa y va a ir a la casa del vecino. Entonces, desaparece ese efecto, esa acción, consecuencia, desaparece, se desintegra. Tal cual. Y fíjense ahí en el ejemplo, el problema no es el chismoso. Es si uno le presta el oído, el chismoso va a venir por afinidad. ¿Sí? Si uno no se lo presta, que tampoco es que lo va a echar, lo va a tratar mal, ¿no? O sea, simplemente no se lo presta. Uno elige no prestárselo. Deja de venir. Solo. Lo mismo que con el peleador o con el borracho o con el que sea. Sí, 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 con los conflictos o las complicaciones del diario vivir con ciertas personas o ciertos ambientes, en realidad uno tiene que entender que el culpable es uno, que uno está generando inconscientemente en algún nivel Inconscientemente. de sus niveles de inconsciencia, de capas y capas, subcapas que uno tiene, algún ego se dispara, sale de su personalidad y genera esa situación y uno está ahí, metido en el lío y uno dice no tengo nada que ver, pero en realidad si uno hace un proceso de retrospección, de análisis, uno hizo algo para estar ahí. Tal Solito, cual. solito fue. No es como decía por ahí Homero Simpson, todos tienen la culpa menos yo. Claro. Y bueno, entonces el retorno es el proceso inconsciente. ¿Y la reencarnación qué es? Ahí está. Fíjense que la palabra reencarnación habla de alguien que ya encarnó algo para volver a encarnar nuevamente. Nosotros hacíamos referencia, por ejemplo, que en el retorno vuelve esa esencia que es como la chispa divina, la parte más pura que nosotros tenemos, pero la diferencia es que el retorno no cualquiera retorna. Para reencarna. Para reencarnar primero hay que reencarnar. ¿Encarnar qué? El alma de cada uno. Que a veces se dice, no, vos sos un desalmado o esta persona no tiene alma. ¿Y será que nosotros sí la tenemos? Sí, en la plaguita 2 está la diferencia, la tenés ahí. Una es consciente, que quieren, o sea, la reencarnación, ¿quién son los maestros? Los maestros eligen dónde vivir, dónde nacer, en qué época, pero nosotros dos, no. Nosotros tenemos, a veces escucho personas que nos dicen, no, pero uno cuando nace eligió, yo elegí mi familia, elegí. Imagínense a alguien que nació en la guerra, en la pobreza, o sea, deforme, con alguna enfermedad, o con una deformación física, o un deterioro, con oportunidades o sin oportunidades. Uno no elige, uno es consecuencia de lo que ha hecho, nada más. Tal cual. Solamente un maestro, como un Jesús, como un Buda, ellos se encarnan con una misión específica para activar a las almas, las esencias, entregan un conocimiento y se retiran. Pero nosotros, no, nosotros somos producto de un patrón inconsciente, vida tras vida. Tal cual. Ese mismo karma que vamos generando, esas mismas recurrencias que vamos creando también, porque originalmente hubo un acto que, digamos, fue ejercido, podríamos decir, por un yo, por un agregado psicológico, agregado psíquico. Tienen un montón de nombres este tipo de cuestiones. Nosotros hablamos de yoes, de ego. Cuando uno actúa así, está actuando inconscientemente. Cuando uno actúa inconscientemente, eso tiene una consecuencia. Esa consecuencia es la que posteriormente viene a nosotros, como la ley de causa y efecto. Sí. ¿Querés que hagamos un corte y continuamos? Gracias.
más allá de lo evidente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Carminati y quiero grabarles este videito para agradecerles. Hola, mi nombre es Jonathan Benítez. Actualmente estoy haciendo el curso de autoconocimiento en la cuenta de Instagram. Estoy muy feliz y entusiasmado. Hola, bueno, mi nombre es Jorgelina. El curso me ayudó muchísimo en el día a día. Hello, this is Jasia Tahzida from Bangladesh. I have done the course on narcissism. I have really enjoyed. Hello, good evening. My name is Sylvian. I am a Ghanaian, live in Ghana, and I'm happy to be part of this group. Bonjour, bonsoir. Je suis Luison Lucie, un étudiant de la NUSI. Hi, Tasi Dilip. This is Dawa here from Darjeeling, India. Eu chamo-me Sidney Constantino Lima da Costa. Eu sou africano. O meu país fica situado na costa ocidental da África. Bonjour, je me prénomme Luc Joël, je suis étudiant dans les cours de connaissance de soi. Je réside au Gabon et ces cours sont vraiment passionnants, c'est très intéressant, je vous incite. ¿Sabías que tienes un 97% de conciencia dormida? ¿Conoces sobre tus vidas pasadas? ¿Te gustaría saber si existe el karma? Activar tus chakras, despertar tu conciencia. Cultura Gnóstica te invita a participar del curso presencial libre y gratuito, donde estudiaremos temas como el despertar de la conciencia. Los seres humanos vivimos muchas veces como autómatas. Los grandes maestros han dicho que estamos en el mundo de Maya, de ilusión, totalmente dormidos. El yo psicológico. Los errores y sufrimientos generalmente se deben a nuestros deseos egoístas y a nuestra falta de comprensión con los demás. Podrás conocer lo necesario para vencer los obstáculos en tu vida. Luz, calor y sonido. Aquí estudiaremos la creación del universo y del hombre. Los chakras. Aprenderás la forma de activarlos, el camino y la vida. Conocerás cuál es el camino espiritual para transformar tu vida, mejorar tus relaciones y ser feliz. La balanza de la justicia. Aprenderás cómo opera en tu vida el karma, cómo saldarlo y eliminar la causa que lo genera para dejar de sufrir. Recurrencia, retorno y reencarnación. Conocerás cómo vencer las situaciones que en tu vida se repiten constantemente. La meditación. Conseguirás técnicas trascendentales de Oriente, entregadas por grandes maestros para eliminar los errores que afectan nuestras vidas y desarrollar tus facultades internas. Estos, entre muchos temas más. El curso es teórico práctico. Organiza Cultura Gnóstica. Eres un misterio. Descúbrete. Gnosis. Cursos de autoconocimiento. El ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Bueno, continuamos en el ojo de Aurus. Todas las culturas nos han dicho una realidad, que el hombre está dormido, que vive en un sueño. Hoy la ciencia, la física cuántica, la cosmovisión general que hay en los aspectos más abiertos de la ciencia, están diciendo lo mismo, que el hombre está viviendo en una ilusión, en Maya, en un mundo que proyecta la mente y que todo lo que ocurre alrededor lo está generando en forma inconsciente, todo lo que nos pasa. Y no somos conscientes de nada. Ahora, el misticismo, la gnosis, nos enseña el origen del sueño. Y hay un mecanismo
que genera el sueño, del cual hablaban los grandes maestros. Y hay unos aspectos que vamos a estudiar con él ahora, que son la identificación y la fascinación. Tal cual. Vamos a poner un ejemplo sencillo que seguro, bueno, qué mejor ejemplo que ese, ¿no? Sí, por eso lo coloqué. Sí, tal cual. Cuando uno, por ejemplo, le presta sus sentidos a algo, uno le pone atención y le pone energía, llega a un punto donde ese algo es como si tuviese un poder sobre nosotros. Exactamente. Vamos a un ejemplo de una persona que entra al casino y se pone a jugar ahí con las fichas. Llega a un punto donde la persona automáticamente está ahí, y es como que se olvida de sí misma, se olvida del mundo, se olvida de la hora, se pierde. De la realidad de todo. Claro. Está ella y la máquina. Exactamente. No existe nada. Y no es con una concentración, de hecho todo lo contrario, o sea, uno... es absorbida. Exactamente, tal cual. Por ejemplo... como dicen los ufólogos, no, ahí no me sale la palabra. No me salió. Entonces, por ejemplo, hay muchos ejemplos. Un cine está preparado de alguna manera para eso, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Estamos aislados de sonido, aislados de luces, aislados abducida de... era. Abducida, ahí Fue está. abducida. Abducida, claro. Bueno, el exactamente. cine, el casino. O sea, entiendan algo. El casino no tiene ventanas, Ujú. Tiene luces oscuras, bueno. Todo tiene un porqué. El cine también. Tal cual, sí. Nos aísla de la realidad, nos desconecta. Sí, porque fíjense que cuando la película te atrapó, decimos, pasaron 2-3 horas y uno perdió la noción del tiempo, ¿no? De todo. Si tenía un dolor se lo olvidó, si tenía hambre se le fue, si tenía sed, o sea, no la siente. Es como si nuestra alma se fuera. Se fuera, Se claro. queda ahí abrazado a eso, atrapado. Sí. Y eso es un estado de fascinación, de Exactamente. sueño profundo. Ya es un sueño profundo, tal cual. Sí, totalmente. Y eso apareció simbólicamente en muchas series, películas. Y yo puse ahí El Señor de los Anillos, Ujú. porque el anillo era eso. Sí. El anillo era el elemento que simbolizaba la identificación y la fascinación. Cuando se lo colocaban, se perdía la persona, se desconectaba Exactamente. de la realidad. Sí. Quedaba como adicta. Y ese proceso se iba dando poco a poco Sí. y la persona no se daba cuenta cómo Sí. el anillo se lo iba tragando. Sí, Eso. hasta que se convertía Ujú. en el simpático monstruito ese que aparece ahí, Sí, el que gol. había perdido todo, su Claro. vida, Claro, gracias por el anillo. sí. Y Tal cual. terminaba en una cueva aislado del mundo, en un pantano, que simbolizaba el estado interno que tenía la persona. Exactamente. Y uno dice, bueno, sí, este es un ejemplo extremo, pero si nosotros vamos a los cotidianos, también nos puede pasar a nosotros. Qué mejor ejemplo que este, ¿no? Sí, bueno, el celular 16 horas por día los niños están hoy en día. Sí, y no está mal a veces porque están durmiendo. Sí, por eso. De hecho, si uno... Hay algunas aplicaciones para ver cuánto tiempo estuvo uno en cada aplicación. Sí. Y si uno le presta atención, se sorprende, está más de lo que uno cree. Sí, la fascinación y identificación uno no la ve por ahí en cosas grandes, como explicabas. Claro. Yo me acuerdo cuando vi el documental estafador de una aplicación que estafó a miles de personas, de mujeres. Y claro, las mujeres caían como nada, le vendían lo que no tenían para darle dinero. Y era un estado de fascinación, de enamoramiento patológico sobre la persona. Y lo único que hacía él era estafarlas, a todas. Tal cual. Y eso es estado de fascinación profundo. Sí. Y si vamos a lo cotidiano, algo sencillo como para que veamos que en realidad sí estamos sujetos a aquello. Perdón, estafador de Tinder. Ahora me acuerdo. Estafador de la Tinder. serie, Ah, la sí. película. Sí. Documental. Bueno, eso es Que un no sé si estado... está basada en un hecho real eso. Sí, no, sí, está basado en un hecho real, por eso lo nombro. Ujú. Es un estado de fascinación absoluto. Ahora, la persona se identifica, Ujú. se engancha con esa persona por todo un marketing que él crea, una ilusión, porque es ilusión pura. Sí. La persona lo conoce, se identifica, queda aislada psicológicamente de la realidad. Claro. Y queda en ese estado de fascinación. Y ahí puede hacer lo que quiere con ella. Sí, exactamente. Es el típico caso de las personas que son manipuladoras, Sí. muchos psicópatas, o sea, Sí. van envolviendo al otro, a su víctima, podríamos decir. ¿Para qué? Para que entre en un estado donde la persona empieza a tener una dependencia de
de aquello, empieza a tener un miedo y empieza a quedar como atrapado en esa situación. Se olvida de uno, de sí, Sí. se desconecta Y de uno. literalmente se va desconectando Sí, de se sus seres desconecta. queridos, de su Sí, familia. de todo. Exactamente. Y de sí mismo, porque pierde la conciencia sobre sí. Sí. Pues ya empieza a hacer incluso cosas irracionales la persona, que antes no hacía, porque entra en estados de inconsciencia, porque aunque está despierto, la persona está dormida. Nosotros tenemos la ilusión de estar despiertos. Claro, el estado de vigilia no quiere decir que uno esté despierto. No, es un estado clínico. Sí. De estar despierto, clínico. Claro, biológicamente está activo. Está activo, sí. pero no es conciencia. La conciencia es otra cosa. La conciencia es lo que tenían los grandes maestros. Claro, sin ir más lejos. ¿Por qué hay accidentes de tránsito? Por un momento de inconsciencia. Claro. Porque si uno por lógica está prestando atención, no pasaría el accidente. Y uno dice, no, porque es por culpa del otro. El otro fue el inconsciente. Pero si uno está prestando atención a su entorno, se da cuenta de que puede evitar más cosas de las que suceden en realidad. Pasa que siempre es más fácil echarle la culpa al otro, ¿no? Sí. La atención la perdemos. La perdemos en el elemento externo y se va de nosotros. Claro. Y ahí entramos en un estado de sueño. Nos fascinamos con un auto que queremos comprar, con una ideología, defendemos cosas absurdas como sociedad a veces que perjudican la vida, al otro, el terrorismo. Son estados de fascinación. Sí. Entonces, la humanidad, ¿qué es lo que pasa hoy en la sociedad? En la televisión, en el noticiero. Vive en un estado de fascinación y de sueño. Así cueste la vida de los demás, no importa. Exactamente. De hecho, de alguna manera eso está preparado para que sea así, ¿no? Que bueno, ya ahí es un tema bastante complejo, ¿no? No nos vamos a meter en ese tema, pero si uno observa, a veces pareciera como que a propósito quieren que uno esté distraído, ahí haciendo compras, yendo a lugares, frecuentando personas. Y en realidad uno muchas veces cree que uno elige y que tiene libre albedrío. Tiene control. Que tiene un control, cree uno, ¿no? Y vamos a suponer una persona que le gusta mucho tomar, por ejemplo. Que no estamos hablando de que esté mal ni que está bien, es tomar. Si la persona le pone el vaso ahí adelante, vamos a suponer, y está lleno, está con las burbujitas, una cerveza, ¿no? Está fresquita, hace calor, uno ya le siente el sabor. Si uno tiene la capacidad de dejarla ahí y estar bien y en paz y no sentirse incómodo, ahí no está atrapado. Ahora, si uno lo padece de estar ahí, de no, yo lo aguanto, yo puedo no tomarla, pero uno lo está sufriendo, lo está deseando y no lo puede tener, ya hay un estado de fascinación ahí. Es leve, porque uno tiene cierto autocontrol, no entró al sueño. ¿El sueño cuándo es? Cuando ya uno va y acciona. Cuando ya uno dice, más sí, va, y la agarra. Sí, y bueno, se alcoholiza. Y se alcoholiza. Y se sube a un auto manejando alcoholizado. Exactamente. Es un estado de sueño. Ya perdió la conciencia hasta clínica. Sí. La persona ya perdió todo. Entonces, nosotros nos identificamos en la vida, nos fascinamos y entramos en un estado de sueño. Y eso, el disparador que nos identifica es un desequilibrio interno que llamamos el ego. El ego es el chispazo hacia el externo que nos hace perder la atención profunda de las cosas y nos duerme. Que justamente que era lo que aparecía en la película del Señor Anillo, cuando se ponía el anillo. ¿Dónde había sido creado el anillo? En el infierno. Abajo, sí. En el infierno, y tenía que destruirse en el infierno. En esa placa que está poniendo Seba, es el símbolo mitológico del ego. Porque las grandes culturas Siempre hablaron del ego ego. y la eliminación del ego, como lo hizo Mitra, por ejemplo, dentro del cristianismo, que representa también la víbora inferior. Bueno, todos los maestros tuvieron que eliminar la serpiente, digamos, a Medusa, para despertar la conciencia. Tal cual. En esas alegorías se habla de, por ejemplo, de que el héroe tiene que enfrentar un monstruo muchas veces para poder vencer, como el caso de la Medusa, como el caso del Minotauro de Creta. O sea, son simbolismos para que uno comprenda que en realidad hay una batalla y hay un monstruo, pero ese monstruo no está afuera, está dentro de nosotros mismos. Sí, fíjate que todas las creencias tradicionales culpan afuera o a Dios o al diablo. Claro. Pero nunca se hacen digamos, responsable la persona de sus hechos. Tal cual. Sí, sí. Nos olvidamos, nos hacen olvidar de uno mismo, nos hacen identificar la fascinación, fascinarnos con cosas externas, se duerme la conciencia
y la persona queda en ese mecanismo de la rueda de samsara, de nacimiento, sufrimiento y muerte que hablaba Buda, y no puede salir por ignorancia. Exactamente, pues si nosotros nos educan, entre comillas, nos programan, podríamos decir, Sí. para que nosotros creamos que no podemos hacer nada al respecto de que eso es así y nos tenemos que adaptar, entonces, claro, perdemos el poder, podríamos decir, o en realidad creemos que lo perdemos, porque ese poder, esa capacidad de liberación, sí la tenemos. Y los maestros lo han venido a enseñar, no con libros ni con cuentos, sino con hechos. O sea, ellos mismos lo han demostrado en su vida. Sí, ellos transmitieron lo que han vivido de la manera más simple y adaptada, pero el conocimiento es uno, el libro es uno. Y ellos entregaron capítulos, Jesús entregó un capítulo, Buda otro, Krishnamurti otro, y así diferentes maestros que han estado en este mundo y están hoy en día en el planeta, han entregado esa serie de conocimiento y han salido de esa mecánica eliminando el ego. Entonces todos estos procesos son internos y son reales, no son ficticios, y la ciencia día a día va descubriendo cosas que ya se sabían, como está pasando hoy con la reencarnación, que ya hay evidencia clínica y científica, pero así todo todavía no se puede entender los mecanismos internos de la mente, cosa que los místicos sí lo conocían. Claro, ahora por ejemplo se habla mucho del tema de las enfermedades producidas a causa de una cuestión emocional. ¿Y esas emociones, de dónde surgen? Después también se habla de que las emociones en realidad se producen por los mismos pensamientos, la misma charla mental que uno tiene, insistente, termina repercutiendo en la parte emocional de uno y en última instancia termina manifestándose como una enfermedad en el cuerpo físico. Pero todo aquello, ¿de dónde viene? ¿Viene del ego? Sí, y el ego tiene un lugar, existe. Cuando era muy pequeño yo me preguntaba estas cosas básicas. ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está la emoción? Pues yo puedo saber dónde está el corazón, los riñones, pero ¿dónde está? Quiero saberlo, quiero conocer el lugar, digamos, habitáculo donde habita. Y dentro del misticismo eso se conoce, que es conocido como el cuerpo mental, el cuerpo emocional, etcétera. Y esos cuerpos internos que son más sutiles, que no los podemos ver, que hoy la bioenergía, la física está tratando de entenderlos, están conectados al cuerpo físico. Entonces todos los desequilibrios internos que tengan esos cuerpos inmediatamente generan enfermedades, alteraciones orgánicas. Pero ¿qué pasa? La clínica, la medicina nuestra, trabaja sobre lo orgánico. Claro, pero eso, separado. Eso es desequilibrio. El ego sigue alterado y generando daño orgánico de alguna manera. Y nosotros estamos peleando físicamente cuando el origen está arriba. Está arriba, exactamente, sí. Por eso también que uno dice, bueno, está bien, el ego, la dormidera, ¿y qué tiene que ver esto con lo que veníamos hablando, no? Justamente Maxi decía que uno retorna inconscientemente, o sea, retorna dormido. Por eso no trae recuerdo de lo que pasó. Sí. Por eso no toma conciencia, no aprende y no produce el cambio para trascender estas cuestiones en las que uno está de alguna manera como atado o dando vueltas en círculos, literalmente en círculos. Y cuando uno toma conciencia tiene la posibilidad de revolucionarse, de salirse de ahí, como el caso del Buda, que quería salir de ese ciclo de eternos retornos y de sufrimiento. Sí, básicamente los maestros entregaron la enseñanza para despertar. Eso entregaron. Vinieron a enseñar a la esencia, a las almas, a despertar y salir de la mecánica natural y salir del sufrimiento. Porque como estamos inconscientes, violamos la ley, naturaleza, y sufrimos. Es obvio, si no conozco cómo funciona la creación. Entonces lo único que hicieron los maestros es eso, entregar el conocimiento para que esta rueda de retornos inconscientes se rompa y se libere la conciencia. Y esos son los grandes misterios que hoy la ciencia le cuesta comprender, qué es la conciencia, qué es la mente, por qué se sufre, por qué una persona repite secuencialmente ciertos sucesos, o se fascina con otro, el otro lo estafa, lo engaña. Uno conoce muchos casos dentro de lo que es la medicina clínica, la psicología y cosas que vienen pasando, porque las conoce de cerca, que no se pueden a veces arreglar desde lo terapéutico, porque la raíz es muy profunda y viene de otras vidas que la persona no puede trabajar. Son rasgos, patrones que es muy arraigados en la conducta humana. Claro, porque uno podría, por ejemplo, a través de
exploración o meditación. De su niñez, resolver un montón de traumas y cuestiones que tiene. Pero hay otras que son inexplicables y que no fueron creadas en la niñez. Sí, no fueron de esta vida. Exactamente. Entonces, ¿cómo llegamos a más allá? Si a través de, por ejemplo, la parte emocional no podemos llegar, o de la parte mental tampoco. Necesitamos acudir a algo superior. Claro, y ahí existen métodos, que uno de los métodos es la meditación trascendental. No es la meditación mecánica de la cual habla, hoy se trata en yoga y todas esas corrientes que son más ejercicios mentales. Krishnamurti, me acuerdo que en una de sus conferencias hablaba de la meditación mecánica y la consciente. La consciente es un trabajo muy profundo sobre uno, donde uno llega incluso a desprenderse de la materia orgánica, entrar en lo que se llama el vacío iluminador, y entonces uno puede comprender y ver de alguna manera todos estos procesos inconscientes y ver el ego existiendo desde afuera. Era el símbolo, ahora que me acuerdo, de la lámpara de Aladino. Claro, la lámpara representaba el ego, el genio representaba la esencia, y bueno, cuando se frotaba, que estaba sucia, se sacaba la suciedad interna, se limpiaba internamente uno, la esencia podía liberarse por un instante y darnos algunas oportunidades de cambio, de transformación. Claro, ese genio tenía poderes, tenía facultades, tenía capacidades que normalmente una persona no tendría, pero él las tenía, solo que estaba atrapado. Claro, entonces tenemos que comprender que estamos atrapados, que estamos dormidos y que si no buscamos un conocimiento superior a lo tradicional, más complejo, que es lo que enseñaron los maestros, no vamos a salir nunca. Porque no podemos generar cambios, no podemos adaptar a ciertas situaciones, pero la situación se va a seguir procesando, porque no hay un conocimiento profundo del origen que incluso viene de otra vida. Por ejemplo, fobia al agua, fobia, no sé, a tantas cosas que existen. Yo he visto casos de fobia a las palomas, personas que no pueden salir de la casa porque hay un pájaro o una paloma en la calle. Claro. Entonces hay cosas que son terribles en la psique humana que vienen de vidas anteriores que son muy complicadas de eliminar. Tal cual. Entonces, bueno, por eso también vieron que siempre Maxi, los que ya lo vienen siguiendo, él habla de los cursos que damos, de las capacitaciones, de, digamos, distintas actividades que se dan, justamente para esto, para ayudarnos a despertar, porque uno dice, ¿y ustedes están despiertos? Nosotros estamos despertando. Estamos haciéndonos conscientes y haciendo ese ejercicio constante, porque uno constantemente puede volver a caer en la identificación, la fascinación y el sueño, puede quedar atrapado nuevamente por el ego, obviamente por el retorno y todas estas leyes, pero si uno es constante en este ejercicio del despertar y trabaja en la desintegración de aquello que nos mantiene dormidos, nos vamos saliendo. Está bien, no estaremos al nivel de los grandes maestros, pero allá apuntamos. Y todos lo pueden hacer, todos ustedes, todos nosotros lo podemos hacer. Sí, Jesús y todos los grandes maestros así lo enseñaron, o sea, el conocimiento y el camino es para todos. Uno es estudiante de este conocimiento y bueno, a través de las experiencias que uno ha tenido en la vida, por eso estamos acá sentándonos delante de las cámaras y de un programa de radio y televisión a la vez, por este motivo, porque uno ha vivido experiencia a través del conocimiento que nos se ha dado y podemos dar fe que el conocimiento es real, que lo que han entregado esos maestros, esas enseñanzas, son reales. Que hoy, como digo, la ciencia poco a poco está aceptando dentro de la vida, la naturaleza, aceptando lo que dicen los grandes sabios de la humanidad. Así que bueno, calculo que ya... Sí, ya estamos cerrando. Estamos cerrando. Los invitamos a continuar viendo el programa, a proponernos temas, pueden comunicarse a nuestros teléfonos y participar en nuestros cursos. Cualquier cosa nos pueden pedir información a través de nuestro teléfono. Le damos muchísimas gracias por la participación, por habernos seguido. Bueno, nos esperamos en el siguiente programa del Ojo de Aurus, Más allá de lo evidente. Esto es El Ojo de Aurus, Más allá de lo evidente.
hecho estas preguntas? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de mi vida y del origen del universo? Descubre y explora los grandes enigmas de la humanidad que fueron enseñados en la antigüedad. No esperes más, hay mucho por descubrir. ¿Quién eres? ¿Alguna vez te has preguntado por qué vives? ¿Qué es lo que ocurre con nosotros cuando dejamos de existir? ¿Qué es la muerte y por qué morimos? La vida humana está llena de incógnitas. ¿Te gustaría descifrarlas? Gnosis. Eres un misterio. Descúbrete. Cursos de autoconocimiento. Nuestro propósito es ayudarte a despertar tu conciencia. Queremos que descubras que hay un mundo invisible que pocos conocen. Este mundo en el que vives no es la única realidad existente. La mayoría de nosotros vive confundido, con los ojos abiertos, pero dormidos por dentro, sin saber que hay algo más. Queremos mostrarte una enseñanza que puede conducirte a ver, oír y palpar todo aquello que llamamos grandes enigmas y misterios. Nuestra alma o esencia ha emprendido un viaje hace millones de años, pero confundida ha quedado atrapada en la rueda de los eternos nacimientos, en este mundo de ilusión, o maya, como lo llamaron las antiguas culturas, y que hoy la ciencia ha descubierto como un hecho real. Este es un maravilloso viaje de conocimiento y autodescubrimiento, donde te llevaremos más allá de los límites conocidos por nuestra cultura y sociedad. Accederás a la fuente del conocimiento universal que las grandes civilizaciones